Saludos para todos, bienvenidos nuevamente a su programa Conversando con Paula. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales y vamos a tratar de un tema particular, de una de las complicaciones más temidas de la diabetes, como es el pie diabético. Ahí se fusionan dos alteraciones, una la vascular y la otra en la nerviosa, y condicionan que se altere el pie del paciente diabético y se haga propenso a infecciones y a lesiones. Para eso tenemos invitados a la doctora, primero las damas, ¿verdad? A la doctora Carmen Salas, quien es médico egresada de la Universidad de los Andes, además es especialista en cirugía y tiene una subespecialidad en cirugía vascular periférica, de acá también de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Carmen. Gracias, doctor, ¿cómo está? Y además, pues tenemos al lado, a su mano derecha, que es el doctor Cristian Pino, también egresado de la Universidad de los Andes, médico cirujano y además cirujano vascular periférico. Bienvenido, Cristian. Gracias, doctor, muy amable por la invitación. No, por favor, siempre ustedes tienen las puertas abiertas de este programa Conversando con Paula. Entonces, bueno, comenzando con el tema, y vamos a hablar de esa complicación de la diabetes como es el pie diabético. ¿Cómo podemos definir, Cristian, qué es un pie diabético? Sí, bueno, para empezar, tenemos que entender que el pie diabético o el síndrome del pie diabético es un conjunto de signos y síntomas que están dirigidos a ese daño, a esa úlcera o a esa infección o a ese daño de tejido profundo del pie, con la condición de que el paciente, por supuesto, tiene que tener el diagnóstico de diabetes o sufrir de diabetes, ¿ok? Y por supuesto que está de la mano lo que usted nos comentó, que es el daño a nivel vascular, por eso es que hay isquemia en ese miembro, acompañada de una neuropatía, ¿ok? Entonces podemos definir de esa manera lo que es el pie diabético. ¿Qué factor influye más, el factor vascular o el factor nervioso para que se dé un pie diabético? Pues mira, los dos factores intervienen en esta patología, pero el factor vascular es el definitivo. ¿Por qué? Porque al no llegar sangre al pie, pues no va a llegar el antibiótico, no va a llegar el analgésico, no va a llegar la ayuda que nosotros como médicos podemos propiciar al paciente. Entonces, por supuesto que la neuropatía acompaña a ese paciente, pero la parte vascular es muy, muy importante, y sobre todo de lo que es la rodilla hacia abajo, que es lo que determina la evolución del pie diabético. Generalmente tenemos dos arterias distales, la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior, aunque cuando el paciente tiene compromiso de estas dos arterias, el diagnóstico es sombrío, porque no va a llegar todo ese tratamiento que nosotros vamos a colocar, antibióticos, vasodilatadores, analgésicos, no va a llegar, y entonces nos va a complicar muchísimo ese. Además que esa isquemia que se condiciona en ese pie diabético, pues también daña todos los tejidos, daña los nervios, agrava más la neuropatía y modifica totalmente la estructura del pie. Exactamente, entonces como vemos es la sumatoria tanto de problemas neurovasculares y en conjunto pues con muchísimas situaciones que vamos a discutir a continuación. Vale, y cuéntanos, Carmen, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene un paciente diabético para presentar una lesión en el pie? Bueno, inicialmente ya el diagnóstico de diabetes debe poner a ese paciente en alerta para tratar de evitar cualquiera de estas complicaciones, llámese desde el punto de vista de nosotros ahora hablando el pie diabético, pero también ese paciente va a tener daño a su visión, va a tener daño a su riñón. Ese paciente debe prevenir todos estos escenarios probablemente de desenlace fatal. Si el paciente además tiene obesidad, dislipidemias, enfermedad arterial, coronaria, enfermedad renal, ese paciente tiene muchas posibilidades de desarrollar este tipo de complicación. Súmele a eso que el paciente tenga lo que ya estábamos comentando, el daño nervioso. Recordemos que el dolor es protector, y si ese paciente está utilizando un calzado inapropiado, que esté sometido a constante erosión, a compresión, puede darle el ambiente para que se desarrolle la úlcera. Si además de eso el paciente tiene algún tipo de daño al caminar, una marcha inestable, llámese porque tenga antecedentes traumáticos de luxaciones, esguinces, puede condicionar aún más a este tipo de lesión. Si además de eso el paciente no tiene un control metabólico de su diabetes, ese paciente no acude a su endocrino, ese paciente no está nutriéndose adecuadamente, pues también. Eso va a propiciar un ambiente fácil para que se desarrolle esta lesión.
Entonces, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Claro, y eso que tú mencionas es importante porque el control metabólico en un paciente diabético es lo fundamental. Los pacientes creen que porque son diabéticos pueden tener una glicemia más alta de lo normal, no, porque es que yo soy diabético, puedo tener 200 de glicemia y además que no siento nada. Pues eso realmente no es así, porque precisamente todo el lecho vascular, todos los órganos como tal se van dañando precisamente por tener esos niveles de glucosa elevados en sangre. Ya hoy, anteriormente se hablaba de los ACE, que eran unos productos que se producían por la glucosa, hoy se habla de glucotoxinas que se producen básicamente por esos niveles elevados por encima de lo normal en cualquier individuo, no solamente tanto en el paciente prediabético que ya tiene niveles altos como en los pacientes diabéticos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas fundamentales que presenta un paciente con un pie diabético? Bueno, mire, es muy importante hablar de síntomas porque es que en un principio el paciente que tiene neuropatía diabética, que tiene este problema, no va a sentir. Es lo que estamos hablando acá, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones el paciente no expresa dolor en sus pies y eso es lo preocupante, que no nos damos cuenta de que el paciente puede tener incluso una lesión. Incluso nos llegan pacientes que tienen heridas producidas por clavos, por alambres, y ellos no nos refieren dolor. Ellos van, es porque se vieron allí, eso allí le preocupa. Doctor, tengo un clavo en la planta del pie y no me di cuenta, porque tiene neuropatía diabética. Sin embargo, para que la gente que nos está observando aprenda cómo evaluar sus pies y qué tienen que estar pendientes de lo que ocurre allí, siempre deben descartar que hayan zonas rojas en los pies. Todo empieza allí. La infección, a veces no pueden presentar dolor, como a veces pueden presentar dolor, pero el color, los signos de fluorosis que hablamos los médicos son muy importantes, es decir, esa coloración rojiza. Mire, doctor, apareció un puntico pequeño en la planta del pie y se volvió una úlcera. Así empieza el pie diabético, con una lesión, un puntico rojo, una flictena, o para que me entienda el público, una llaguita de líquido. Todo eso empieza así, ¿ok? ¿Qué otros síntomas? Son pies que realmente son resecos, ¿ok? Son pies que tienen las uñas, podemos decir, con cambios de coloración, o hay una distrofia en la placa unguial. Y son esas cosas que nos dicen nosotros que podría el paciente tener o presentar un pie diabético. Bien, estamos hablando con el doctor Cristian Pino y la doctora Carmen Salas. Ya regresamos acá en su programa Conversando con Paula, hablando sobre el pie diabético. Bien, estamos acá hablando con la doctora Carmen Salas y el doctor Cristian Pino en relación a pie diabético. Algo que quería comentar antes de que entráramos al tema de la segunda parte era la condición que puede tener un pie, ¿okay?, para riesgo de un paciente diabético. Normalmente esas lesiones neuropáticas y vasculares hacen que se modifique totalmente la presión del pie normal y por ende, entonces el paciente va a tener puntos de apoyo totalmente diferentes que indiscutiblemente hacen que la piel esté más en contacto con el hueso y con el piso, y eso condiciona callosidades en los pies, que es lo que tiene que estar pendiente, no solamente el paciente, sino el que lo cuida, porque a veces el paciente no se da cuenta, como tú mencionabas, no tiene dolor, no tiene ninguna sensación, y eso condiciona de que él no le pare mucho al pie, pero los familiares tienen que estar pendientes cómo están las uñas, cómo están los dedos, de qué color tiene la piel, porque eso es importante como factores de riesgo para evitar que se forme una úlcera. Ahora bien, Cristian, ¿qué equipo de médicos debe tratar a un paciente con pie diabético y cómo debe hacerse el diagnóstico de pie diabético? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque generalmente cuando nos llega el paciente con un pie diabético ha sido multitratado. Y la pregunta también debe ser... Multitratado y maltratado. Maltratado, entonces ahí voy, ¿no? Lo importante en que usted como paciente diabético ponga sus pies que valen oro en las manos adecuadas, ¿ok? Porque ¿quién puede tratar el pie diabético? El especialista que tenga conocimientos en esto y que lo haga bien. ¿Ok? No puede ser la señora que está en aquel lado, que le va bien y hace algunas curaciones, porque el pie diabético evoluciona muy rápido. Así es. Y una cosita que es pequeña, en 2 días se vuelve así y termina en amputación. Exactamente. Es el cuadro fisiopatológico. Que es el terror que le tienen todos los pacientes, ¿no? Cuando le sale una pequeña lesión en el pie, es lo primero que dicen, doctor, y me van a amputar. Exacto, ese es el gran terror de esto, ¿no? Entonces, ¿quién debe ver el paciente con un pie diabético? Un equipo multidisciplinario y
que ha sido previamente entrenado para esto. Y es un equipo grande porque, muy bien, como nos comentó el doctor Robar, la diabetes no solamente afecta a los pies, que es lo que nosotros estamos viendo, afecta a nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro hígado, nuestros ojos. Entonces debemos estudiar al paciente desde el punto de vista multidisciplinario, empezando por supuesto con nuestros amigos los endocrinólogos, que son los que van a mantener esa glicemia en un nivel aceptado para el cuerpo. ¿Okay? Muchas veces nos llega el paciente: doctor, vengo para que usted me haga la cura, para que no me amputen el pie. ¿Cuánto tiene de glicemia? 300. Es que tienen que entender que si nosotros no mantenemos una glicemia dentro de los límites adecuados, por más que nosotros le coloquemos los mejores apósitos del mundo, no vamos a obtener mejoría, ¿ok? Entonces, el endocrinólogo es pieza fundamental en este equipo. Segundo, por supuesto, el cirujano vascular, porque es el que va a estudiar hasta qué nivel está llegando sangre y dónde van a llegar los medicamentos y qué podemos hacer. Obstrucciones arteriales, arteriopatía periférica. Y no solamente nosotros los cirujanos vasculares vamos a estudiar las arterias del pie, tenemos que también pensar en que el corazón tiene arterias, que el cerebro tiene arterias. Entonces tenemos que involucrar al cardiólogo, que es fundamental. Muchos de estos pacientes cuando nos llegan padecen de insuficiencia cardíaca. Y si hay insuficiencia cardíaca, el medicamento tampoco va a llegar al pie. Entonces es una serie de médicos. A veces cuando yo hablo con los hijos, con la familia: doctor, ¿tenemos que ir a todos estos médicos? Sí, porque esto es un trabajo en equipo. Se perdió la salud, lo debemos entender así, no solamente de los pies, sino de corazón, órganos. Y hay pacientes que nos llegan que han perdido la visión y no saben que también todo esto se debe a esos niveles de glicemia sostenido que dañan poco a poco los nervios y por supuesto la retina y todo esto. Entonces, en conclusión, hay que ponerse en manos de especialistas adecuados y siempre pensar que esto es un trabajo en equipo cuya finalidad es la recuperación de la salud del paciente. Algo que tú mencionabas que es bien importante es en relación a dónde ocurre la obstrucción arterial. ¿Okay? Porque a veces el paciente dice: doctor, pero si tengo una lesión en el dedo, ¿por qué me van a amputar hasta la rodilla? Y es que resulta que la obstrucción está completamente hasta ese nivel. Entonces no tiene sentido quitar un dedo cuando realmente tú vas a saber que se va a formar una gangrena o una necrosis completa del resto del tejido. Y hay que hacer una amputación mucho más alta. El paciente tiene que entender que el sistema arterial de la rodilla hacia abajo es el más susceptible a enfermarse de placas, aterosclerosis, de grasa, de inflamación. Y si estas arterias se pierden, podemos hacer varias cirugías e incluso cirugía endovascular, colocación de stent, revascularización. Pero hay que entender que en el paciente diabético esas arterias se van a volver a obstruir porque es un daño ya a nivel del endotelio vascular. Entonces, que más que tratamiento, prevención. Ojalá que este Eso es lo más importante, programa llegue a la gente realmente y que en vez de tratar, tengamos prevención. Cuéntanos rapidito, a ver, Carmen, ¿cómo podemos tratar ese pie diabético? Bueno, nos queda un minutico para este espacio. Ya nos quedó muy claro que hay que prevenirlo. Pero una vez que el paciente llegue con una lesión, debemos hacer un diagnóstico para instaurar un plan de tratamiento. Diagnóstico que nos va a permitir saber si es el tamaño de la úlcera, la profundidad de la misma, si está asociado a infección, porque este paciente diabético no tiene la capacidad de luchar contra una infección de la misma forma que otro. Hay que ser mucho más agresivo. Si inclusive hay que hacer procedimientos quirúrgicos como desbridar el tejido, quitar todo el tejido necrótico y dejar solo el tejido viable, y posteriormente hacer el manejo avanzado de heridas, que va a ser con curaciones continuas, con uso de apósitos de tecnología avanzada y todas las otras opciones que tengamos, ¿ok? Vale, estamos hablando con Cristian Pino y con Carmen Salas. Ya regresamos aquí en su programa Conversando con Paula. Bien, estamos hablando hoy sobre pie diabético, una complicación importante de los pacientes con esta enfermedad o con esta condición, que obviamente si no se cuidan, si no mantienen un buen control metabólico, y por eso insistimos tanto en el control metabólico, empieza a presentar esas complicaciones dentro de donde se incluye el pie diabético. Ahora, cuéntanos, Cristian, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir en un paciente diabético esa lesión, esa úlcera que aparece en el pie? Sí, bueno, excelente pregunta. Todo paciente que llega a nosotros con el diagnóstico de diabetes es un pie en riesgo. Todo paciente es un pie en riesgo. No necesariamente usted que tiene diabetes va a presentar un pie diabético, porque la idea es prevenirlo, ¿no? Pero
si aparece esta lesión, pues por supuesto hay que tratarla inmediatamente. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, hay medidas básicas. Primero, como usted bien nos comentó, muchos pacientes añosos por sus condiciones no pueden estar revisándose los dedos, el espacio interdigital, que es el espacio entre los deditos, que es muy importante, las uñas. Entonces ahí es donde entran los hijos, los cuidadores, a aprender y a ver qué tenemos que ver de que nos alerte en ese pie, ¿no? ¿Cómo debemos utilizar un calzado adecuado? Es tan importante. En estos días nos acudió a nuestro consultorio una paciente que le gustaba utilizar alpargatas porque es una abuela que está acostumbrada, y por ese uso de esa suela tan fuerte, claro, condicionó a que se generara... Además que se calientan, ¿no?, esas suelas. Exacto, y el paciente no siente dolor y tampoco siente temperatura. Entonces se calienta, se crea una quemadura muy superficial, pero allí es la puerta de entrada de un desastre para ese pie, ¿ok? Entonces el uso del calzado es sumamente importante. Un calzado suave, se recomienda que sea de algodón, y no estar calzado por 24 horas seguidas, porque el pie necesita respirar. Un pie que está en un calzado 24 horas caminando va a condicionar una lesión, y más en un paciente diabético. En segundo lugar, el uso de las cremas humectantes es importante porque es una piel que está muy reseca por la misma condición de diabetes, y eso sí, con una condición muy importante. La crema se va a aplicar en la parte superior del pie, no en los espacios interdigitales, porque allí queda humedad y los hongos empiezan a hacer una lesión. Entonces son detalles muy pequeños pero muy cruciales a la hora de colocar esta crema humectante. Y por supuesto, cuidarse de lesionarse, es decir, un golpe pequeño. Lo que nos dicen los pacientes es: llegué y me golpeé con la esquinita de la cama, no le presté atención a eso y por ahí empezó todo. Cuidado excesivo. Cuando llegan los pacientes al consultorio, digo, sus pies valen oro, y de ahora en adelante ustedes tienen que cuidarlo como tal para no desencadenar ninguna de estas complicaciones. Y lo más importante, indiscutiblemente, y que siempre insistimos acá en nuestro programa, es la dieta y el ejercicio fundamental para el buen control metabólico de todas estas enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes. Vamos con una pregunta al aire. Mi nombre es María José Gutiérrez y tengo un familiar que tiene pie diabético. La gente me recomienda que utilice tratamientos naturales como infusión de café o miel para poder lavar sus úlceras. ¿Es bueno los tratamientos naturales en el pie diabético? Bueno, gracias por escucharnos. Importante es que sepas que hay muchas historias de tratamientos naturales, probablemente muchos van a decir que fueron exitosos, etc. Sin embargo, la recomendación de nosotros es no tomar por sus propias manos el tratamiento del pie diabético. Recordemos que aquí estamos con muchos enemigos en contra: la condición del paciente, la edad y una úlcera que no es la misma úlcera de un simple traumatismo. Así es. Si ustedes dejan a la ¿cómo se dice?, a la discreción del paciente, qué va a usar, qué no va a usar, ese pie tiene una alta posibilidad de fallar y terminar en amputación. Hay muchos médicos, muchos investigadores dedicando su vida para evitar que no hayan más amputaciones. Entonces, mi sugerencia es: lleve a su familiar al que sabe, al que mejor le pueda brindar opciones para preservar su pie. Deje de lado todas esas soluciones artesanales y pongámonos con fundamento, veamos cuál es la perfusión de ese pie, si las arterias le llevan adecuada sangre, si está infectado y qué hay que hacer, porque a veces hay que ser muy agresivos para preservar ese miembro. Así es, totalmente. Creo que tenemos otra pregunta al aire. Saludos, interesante programa. Por favor, quisiera saber si el pie diabético se cura. Soy María Áñez. Por favor, necesito una respuesta sobre eso. Bueno, por supuesto que el pie diabético se cura. Eso también lo tiene que saber la gente, porque es el terror psicológico de que se ven una lesión y de una vez piensan que van a perder la extremidad. Incluso este temor es lo que evita que el paciente vaya al médico. Es sorprendente.
traigo a mi abuela, pero ella tiene un temor enorme de que le corten la pierna, ¿no? Así es. Y ese temor hay que superarlo. Nosotros estamos para ayudar al paciente en estas situaciones, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el pie diabético sí se cura y que sí se evitan las amputaciones. Ese es nuestro deber como especialista, evitar al máximo número de estas amputaciones. Bueno, Cristian, Carmen, de verdad fue un placer tenerlos acá con nosotros en el programa Conversando con Paula. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Viste, Carmen, que se pasó todo súper rápido. Los invitamos para el próximo miércoles acá en su programa Conversando con Paula. Vamos a hablar sobre la lonchera escolar con el doctor Jorge Alvarado. Hasta luego y los esperamos.